Estaba meditando esta tarde sobre qué poder compartirles, porque creo que nosotros dependemos que haya una voz todo el tiempo que nos reunimos, que haya una palabra que el Señor determina para el momento, para la ocasión. Y me llevó el Señor al libro a la carta a los Hebreos. No sé si está por ahí mi hermano Diego. Siempre me ayuda él con la escritura para que todos participemos en diferentes lugares. Carta a los Hebreos, capítulo 7 y versos. Es un poco largo, no voy a hablarles sobre todo el pasaje. Solo quiero explicar algunos puntos que son de suma importancia. Hebreos capítulo 7, versos 22 en adelante. Y luego Hebreos 8 hasta el final. Solo quiero leerlo como para una referencia y así poder explicar algunos puntos que son tan interesantes, tan importantes, tan verdaderamente necesarios para nuestra vida, que tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, porque ese es nuestro propósito, cómo caminar en Cristo, cómo hacer las cosas que agrada al Señor. Y pues el principio fundamental es la fe, y por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que cada vez que nos reunimos a comer o con la cena del próximo, damos la bienvenida a todos los que están invitados a esta cena. Cada vez que nos reunimos, lo hacemos para ir creciendo en esa fe, caminar en esa fe, porque al final la Biblia dice también, y el justo por la fe vivirá. Viendo los tiempos que estamos viviendo, que yo creo que son tiempos muy definitivos, es necesario que nosotros busquemos al Señor de la forma correcta, porque pues hay que escapar de este mundo que está tan conflictivo y que pues está a punto de entrar a una guerra que nadie quiere, que sería la destrucción de la tierra. Claro, Apocalipsis habla algo de eso. Mañana domingo a las 5 de la tarde, los que se quieran conectar o si quieren estar con nosotros, quiero hablarles de Apocalipsis 12, en donde la Biblia da referencia a lo que estamos viendo en este tiempo, sobre la venida del anticristo, sobre la tribulación, la gran tribulación, sobre los sellos, cosas que son muy importantes conocer. No a la exactitud, porque no tenemos todo el conocimiento o la revelación de cómo va a ser todo exactamente, pero sí podemos darnos cuenta por dónde vamos, qué es lo que sigue, y por ese motivo tenemos que aprovechar los medios que Dios nos da. Y esta noche yo quiero hablarles sobre algo muy importante, sobre el ministerio sacerdotal de Cristo, sobre nuestro sumo sacerdote, que tiene que, bueno, no tiene que, pero en su bondad y su misericordia nos ayuda para que estemos expiados o estemos libres de pecado, aunque somos pecadores, porque nadie puede dejar de pecar, porque dice que el que no peca hace mentiroso a Dios. Por eso es necesario que haya un sacerdocio, un sumo sacerdote que es Cristo, para que Él pueda oficiar cada día de reunión y pueda oficiar en nuestras oraciones y en nuestra vida diaria un método maravilloso en donde delante del Padre pues estamos limpios y santificados por la intercesión, por el trabajo bendito del Cristo de los cielos, que oficia desde los cielos para la iglesia. O sea, qué importante es la iglesia de Jesucristo, que Dios haya determinado que tuviera un sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote nada más y nada menos que el mismo Jesucristo, el creador de todas las cosas, el maestro del universo, porque dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él diseñó la tierra, los universos y todas las cosas. Eso es lo que la Escritura dice. Él es el Verbo, y en Él está toda la plenitud de la deidad, toda la grandeza de nuestro Dios Jesucristo, pero sobre esa grandeza
que esté oficiando a favor de la Iglesia de Cristo en un nuevo pacto, porque vamos a hablar un poquito del pacto antiguo, que era el sacerdocio del pueblo de Israel, que venía de la tribu de Leví. Los levitas eran los que obtenían los sacerdocios, el sacerdocio normal, y el sumo sacerdote, que en un tiempo fue Moisés el que hizo ese trabajo para poder interceder por los pecados del pueblo. Pero era un sacerdocio para hombres, para una tribu, o para las tribus de Israel, en donde los pecados que se cometían se pagaba por ellos. Porque eso era lo tremendo del sacerdote, según la tribu de Leví. El que pecaba tenía que pagar por sus pecados. Incluso el mismo sumo sacerdote, cuando entraba a interceder por el pueblo en el lugar santísimo, dice la Biblia que entraba con unas campanitas, con un vestuario largo y con un lazo en su pie, porque si entraba al lugar santísimo y no estaba arreglado con Dios, ahí moría. Y entonces usaba las campanitas, porque si dejaban de sonar las campanitas es que ya había muerto en el lugar santísimo. Entonces solo lo jalaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote, solamente los levitas y solamente el sumo sacerdote podía expiar hasta el lugar santísimo. Pero bendito Dios, que hay un nuevo pacto, que es el que estamos viviendo, pero que nosotros no estamos aprovechando, porque no reconocemos a un sacerdote en los cielos. A lo mejor porque no lo conocemos, porque no oímos mucho de eso, a lo mejor porque no nos explican esa parte de la Biblia, que es de las más grandes. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos condenamos, y como dice por ahí el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua, y porque aparte de eso, tenemos al acusador de nuestras almas, de nuestras vidas, que nos acusa a la conciencia, a la mente, a los pensamientos, que nos repite nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, y eso nos desanima de tal manera que ya no queremos perseverar en lo que conocemos del Evangelio, y a veces nos alejamos totalmente de la fe y del camino en Dios, porque andamos con un espíritu de acusación que pone el diablo. Pero sabemos nosotros que con el sacerdote Cristo somos libres de acusación. Aún somos libres de pecado, porque por medio de él podemos llegar. Por eso dice, si pecamos, tenemos a un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. Así que, no sé si estás, Diego, por ahí, quizás no se conectó, pero si no, voy a leerlo yo en Hebreos. Amén, hermano. Qué bueno. Aquí los hermanos te van a oír en el micrófono atentamente, así que espero que se oiga. Dios te bendiga, hermano Diego, te damos el tiempo. Amén, hermano. Hebreos 7, del 22 al 28. Dice la palabra de Dios: de igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque, debido a la muerte, no podían permanecer. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Sigue, mi hermano. Del 8 ahora hasta el 3. Correcto, hermano. El capítulo 8 dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo, porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Amén. Gracias, mi hermano. Saludos desde aquí, de Seattle, Washington, o de Everton. Everton, ok. No sea que diga Everest, ¿verdad? Entonces, es importante. Yo no sé si ustedes han oído a través del tiempo sobre el sacerdocio judío, el sacerdocio de Israel, y han oído del sacerdote Cristo, el sumo sacerdote. Se habla muy poco de eso, pero es una de las cosas, como dije ya, más importantes en la vida, porque eso nos va a librar realmente del pecado, nos va a librar de nuestra condición humana y nos va a dar una continua esperanza de que siendo humanos, de que siendo con defectos, de que teniendo fracasos y problemas y circunstancias, Dios es bueno porque puso un medio para que no muriésemos por nuestros pecados y por nuestras faltas. Pues Dios determinó que hubiese en las 12 tribus de Israel, hubiese una tribu que era la tribu de Leví, donde venían los sacerdotes que iban a expiar, que iban a interceder por los pecados del pueblo. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ahí él pedía perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. Si no lo hacía, entonces el pueblo se mantenía en muerte. Pasen adelante, mis hermanos. Si no lo hacían, entonces el pueblo se mantenía en muerte por causa de los pecados. Es una situación que tenemos nosotros que dimensionar y que comprender de una manera muy importante. Y entonces el Señor dice, Él les entregó al sacerdocio, no siguieron sus leyes, no quisieron depender del sumo sacerdote que podía velar por ellos una vez al año. No podían ellos no podían ellos cumplir la ley, porque la ley de Israel era una ley muy terrible. Por ejemplo, para muestra un botón, si un hijo era rebelde con sus padres, lo llevaban alrededor de los que condenaban y lo apedreaban hasta matarlo. Al igual los que adulteraban. Bueno, era una situación en donde ellos vivían bajo leyes que si no se cumplían al pie de la letra, entonces morían. Por eso los que salieron de Egipto no llegaron, porque aunque estaban en una esclavitud
en Egipto, Dios los libró de Egipto para que entendiesen que había una tierra prometida donde fluiría leche y miel y donde el pueblo iba a poder ser libre. Pero como el pueblo en Egipto aprendió a ser rebelde contra Dios, entonces tuvo el pueblo que pasar las crisis, un recorrido que era de pocos días para llegar a la tierra prometida, lo convirtieron en 40 años. Y era tan tremendo que durante esos 40 años sus ropas no se envejecieron, sus zapatos no se destruyeron. En algún momento Dios les mandó maná del cielo, Dios les mostró un montón de señales, les puso una columna de fuego, para que se dirigieran hacia la tierra prometida y ahí poder ser libres y alcanzar la victoria que les daba el Señor como pueblo por medio de los sacerdotes en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Usted se da cuenta que en el tiempo actual hay muchas leyes condenatorias, hay muchas religiones que tienen mucho que ver con el castigo fuerte por los pecados de los hombres. Todavía existe eso de apedrear al adúltero en los países como Afganistán, donde están los talibanes y todos esos países del Medio Oriente. Los árabes, no se diga, que tienen que usar ropas hasta abajo, que no se pueden besar en la calle, y si algo de eso hacen, se los meten presos. O sea, hay un mundo que vive en tantas leyes, que vive en una condenación diaria, aunque tienen la manera de ser libres de la condenación, pero no encuentran, no buscan, no le piden a Dios cuál es la forma de poder ser libres de lo que nosotros llamamos legalismo. Incluso hay iglesias en donde dicen que la mujer que usa pantalón se va a ir al infierno, que la mujer que se pinta se va a ir al infierno, que la mujer que se corta el pelo se va a ir al infierno, que viene de estas leyes. O sea, que quieren aplicar las leyes que eran para Israel a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo tiene otro sacerdote, que ya voy a explicar en lo que dice en el capítulo 8 y versos del 1 en adelante. El Señor nos da la libertad por el conocimiento que tenemos para determinar lo que es bueno para nosotros. Porque debajo del sol, dice la Biblia, nada es bueno. El mismo Pablo habla a los romanos, no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda. Todos los hombres son malos. Por eso hasta el mismo Señor, cuando le dijeron maestro bueno, les dijo, ¿por qué me llaman bueno? Yo no soy bueno porque yo voy a llevar el pecado del mundo. Lo único bueno es el Padre. Y el Padre es bueno porque aunque hay leyes que castigan, que destruyen al hombre por su condición, nos mandó el aliciente, la bendición de un sacerdote en los cielos que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Y todavía con mayor grandeza y con mayor gracia y misericordia, ese sumo sacerdote se fue a los cielos y nos mandó a un consolador que es el Espíritu Santo entre nosotros, para llevar a cuenta nuestros pecados, para interceder por nuestros pecados también, porque dice que Él gime con gemidos indecibles para pedirle al Padre a través del sacerdote Cristo por nuestros pecados. Yo quiero que usted sepa, o ya lo sabe quizás, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que somos criaturas de Dios, Dios nos mira. No importa si vas a la iglesia, no importa de qué creencia eres, tienes un alma, tienes un corazón, tienes un espíritu. Y eso te hace que Dios ponga tu ojo en ti, su ojo en ti y en mí. Eso hace que tus conflictos, tus problemas, tus pecados, tus fracasos, tus luchas, tus batallas estén en la mente y en el corazón de Dios. A través de todo lo que estamos diciendo, a través del Espíritu Santo que está con nosotros y nos conoce, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y aparte de eso, el Espíritu Santo pone cuidadores de la iglesia. En el caso aquí, mi hermano Orlando, que siendo tú miembro de la iglesia, hay alguien que conoce tus problemas, alguien que te puede escuchar,
A veces solamente hay que escuchar los problemas. Yo paso horas oyendo a las personas y me cuentan su vida y me dicen, no se cansa. No, si mi trabajo es eso, oír, porque la cosa más sagrada que tiene Dios para la humanidad es que haya alguien que pueda estar pendiente de los pecados de la gente, de los problemas de la gente, no para acusar, no para condenar, no para juzgar, sino para introducirlos en este nuevo pacto que tenemos que aprovechar. Porque ya el pacto antiguo ya no tiene vigencia. El pacto antiguo, el pacto que era sobre Israel, ya no tiene vigencia alguna. Se puede usar como figura para nuestros días, pero no podemos determinar la ley como algo literal para nosotros. Por eso no podemos nosotros, por ejemplo, dice una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la mujer no usará ropa de hombre. Y entonces en el tiempo actual hay lugares donde condenan a la mujer porque usa pantalón. Y lo que pasa es que hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. Yo no creo que te pongas tú un pantalón de mujer, no se te va a ver bien. Pero por las leyes que se toman literales en el Antiguo Testamento, sin entender que ese pacto ya no está vigente, quieren imponer un montón de cosas en el nombre de esa ley. Pero lo que no entienden es que figurativamente la mujer no se va a vestir con ropa de hombre, o sea, no va a ser el papel del hombre. Esa es la figura. No va a ser la función del hombre. Cada quien con su función. Y el hombre no va a ser la función de la mujer. Pero si usted se da cuenta, en la figura, en la manera espiritual de ver las cosas, hay hombres que hacen función de mujeres. Porque hay un matriarcado. O hay mujeres que hacen el papel de hombre, el matriarcado, en donde la mujer se impone. Y como dicen por ahí, en ironía, en chiste, aquí hago lo que yo digo. Y lo que yo digo es lo que tú digas, mi amor, dice. Entonces, se oye chistoso, pero se han perdido los papeles, porque no se ha logrado entender que todos tenemos una función, tanto de hombre como mujer, en esta tierra. A eso se refiere ahora en la figura, que no se usará ropa de hombre, la mujer, pero no se refiere a algo literal. Hágame el favor, si en aquel tiempo los hombres usaban turbantes hasta los pies, y las mujeres también. Entonces, ¿dónde está el hombre y la mujer? Ahí pues todos se tapan totalmente. Claro, la mujer se tapaba hasta la cara, o se la tapa todavía, porque esto todavía existe. Y tampoco estoy juzgando nada de eso, solo estoy tratando de explicar que hay gente que vive una vida determinada a un legalismo terrible. De hecho, los hombres, los países, hacen leyes ridículas. Yo me opongo mucho, por ejemplo, aquí pues hay salvadoreños, ¿verdad? Perdón por los salvadoreños, ustedes no tienen la culpa, pero ellos tienen una ley que si una mujer queda embarazada y aborta, la meten 30 años presa. A lo mejor se cayó, a lo mejor el feto o a lo mejor el embrión no pegó y entonces abortó y entonces viene el doctor y avisa y del hospital se va a la cárcel. Y hay un nuevo presidente que quiere salvar a los salvadoreños, pero se llegó con esa ley. Hay leyes en donde condenan, por ejemplo, a los que piensan diferente con respecto al sexo. Pues ellos son libres de pensar lo que quieran. De todas maneras, todos van a estar delante de Dios y van a ser juzgados según sus obras, según su hecho, pero eso lo va a hacer Dios, porque para eso Dios es el juez de jueces. Por eso, los hombres que no entran en el proceso donde hay un sumo sacerdote que es Cristo y tenga que ser juzgado en el tribunal de Cristo, porque es Cristo su sacerdote, van a tener que ser juzgados en lo que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a decir por qué están condenados. Y básicamente la condenación que tienen los hombres no son sus pecados, no son sus problemas humanos. La condenación que tiene el hombre es porque no aceptaron el plan
maravilloso del sacerdote Cristo. Viene Dios, les ofrece una salvación. Alguien que sí murió por nuestros pecados, que nos redimió, que nos dice, ustedes están absueltos de sus pecados, pero acepten el plan. Déjense tratar, entren bajo la bendición del oficio sacerdotal del sumo sacerdote, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque ese es el sacerdocio que cubre, que intercede por la iglesia. Porque el sacerdocio judío era el sacerdocio según la tribu de Leví. Y el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio según Melquisedec. Ese orden sacerdotal. No sé si a usted le interesa eso. Pero, ¿han pensado ustedes en la muerte? Yo todos los días pienso en la muerte. Y por eso no voy al doctor, porque esos son matasanos, hermano. Le descubren a uno algo y no lo dejan hasta que lo matan. Hay algunos buenos, pero yo en los de aquí no confío. Te llenan de pastillas y entonces tengo un problema en el ciático y entonces estaba tomando una pastilla que me decía, esa pastilla te afecta a los riñones. Y como tú eres diabético, te va a hacer mal. Bueno, entonces cambié la pastilla y entonces me dieron otra pastilla y cuando leo esa pastilla, si tienes hígado graso, te afecta el hígado. Entonces, ¿qué me tomo? Porque básicamente, porque lamentablemente los hombres no tienen la capacidad de entender que al final hay que hacer la voluntad de Dios y hay que salir de todo temor. Pero para eso necesitamos entrar a un plan, el plan divino. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje tan común que se lee en los rótulos de las carreteras, que se lee en los carros, en los vidrios de los carros, que se lee en un montón de lugares y en la gente, ya sé, religiosos, evangélicos o cualquier religión, porque todos usan mucho esos pasajes. Pero si uno realmente lo dimensionara y entendiera en lo profundo de su ser que Dios quiere que nadie se pierda. Lo que quiere Dios es que nadie se pierda. Lo que quiere Dios es que todos lleguemos a la bendición de encontrar el plan salvador y meternos en ese plan. Yo estaba en una reunión uno de estos días y muchos están enojados con Dios, hablando de Dios y hasta maldiciendo a Dios. Y como no sabían que yo soy ministro, pues más callado me quedé, porque esto me va a agarrar tomatazos, dije, si les digo que soy ministro. Porque la religión en donde estuvieron, cualquiera que fue la religión evangélica, cualquier religión que sea, los maltrataron, los acusaron, los hicieron desgracia, no los comprendieron, e identifican a Dios con una religión. Hermanos amados, Dios no es religión. No pongamos a Dios en una religión. Dios no es religión. Y de hecho la Biblia dice que la única religión que tenemos que practicar es ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, hacerle bien al prójimo. Esa es la religión. Pero claro, muchas religiones tienen a Buda, tienen a otros dioses. Una gran cantidad de religiones, las más grandes de todas, tienen a Dios como Dios según su creencia, pero meten a Dios. Y Dios no es eso. Dios son tres cosas maravillosas. Dios es la verdad, Dios es amor y Dios es conocimiento. Esas son esas tres cosas. Y entonces yo les dije, ¿y ustedes por qué quieren ver a Dios? Porque dice, si eres Dios, muéstrame, aparéceteme, por favor. Pero yo les digo, ¿no entienden ustedes que la Biblia dice que Dios es espíritu?
Así dice la Biblia. Y todavía dice en otros pasajes más terribles, Dios es espíritu y nadie le ha visto ni le verá. Por eso se manifestó en Cristo. Por eso dice, ¿cuánto tiempo has estado conmigo, Pedro? O no sé quién le dijo a Felipe. Porque dice, muéstranos al Padre y nos basta. Nada más eso quería. Semejante pecador chancletudo, porque usaban sandalias. Que se ríe un poco. Nada más y nada menos quería que le mostraran al Padre. Entonces le dijo Jesús, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre? O sea, ¿qué le estaba diciendo? El Padre para verlo es conocimiento. Es el Evangelio, es la verdad. Es el amor. Por eso es maravilloso cuando la Biblia dice, ¿qué es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Ese es el término que tiene Dios, que usa Dios. Dios es amor. Por eso lo más importante es el amor. Pero el amor que no es sentimiento. No. El amor que es conocimiento. En donde uno ya no juzga. Hoy veníamos como hablando en el carro y comenzamos a hablar de una persona. Y dije, ya estoy juzgando, y mejor me callo. Porque como nos encanta juzgar y acusar y condenar, ¿verdad? Esa es nuestra comida diaria. Porque establecemos leyes. Ah, ella está mal porque está divorciada. Y se va a volver a casar. ¿Y a nosotros qué nos importa, hermano? Mejor oremos para que se rehaga la vida y las cosas cambien. O él está mal porque, qué sé yo, porque fuma. Por eso dice, el que peca, para su Señor peca, y su Señor lo levanta. Por eso dice, si el justo cayese 7 veces será levantado. No se trata de que ya no pequemos, porque ya repito, el que dice que no peca es a mentiroso a Dios. Se trata de que si entramos al proceso, al plan salvador del sumo sacerdote, entonces habrá una fuerza, porque también Dios es energía, lo que rige al universo, lo que sostiene al universo es la energía que usted lo tiene vivo, que hace que se levante cada día. Es Dios, ese es el Dios actuando. Bueno, entonces, si entramos en ese plan, usted no va a tener necesidad de dejar nada, porque el mismo conocimiento que usted va a obtener y el mismo amor que usted va a obtener va a ser suficiente para que usted y yo cambiemos las cosas que están mal y que nos pueden destruir. Por eso la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si tengo el conocimiento y si tengo el amor de Dios, no me voy a dejar dominar por nada de aquellas cosas que no me convienen. En otro sentido, Dios es bueno, pero aquí en la tierra nada es bueno. Hay que entender el bien y el mal, pero no puedo decir, a veces me dice mi hijo, papá, ¿esto es malo? Y si le digo que es malo, se va a quedar así medio confundido, porque a lo mejor yo hago otras cosas que también son malas, o a lo mejor según la cultura, a lo mejor según la idiosincrasia de la persona, del país, se tienen costumbres. Entonces, no podemos decir esto es bueno, esto es malo, sino tenemos que decir por el conocimiento, esto no me conviene. Y si no me conviene, no me voy a dejar dominar de eso. Por eso, porque no hay un sacerdote que esté expiando o que esté intercediendo con nuestros pecados, es que muchos de nosotros hacemos cosas escondidas. Nos escondemos de los hermanos. Ay, ahí el random me va a ver y me va a regañar. Y se esconde. Bueno, no sé si pasa, pero es un ejemplo. Como un día llegué a una casa de una miembro de la iglesia que le habían regalado una su playera. Allá en Guatemala se usa la cerveza Gallo, la más famosa. Por eso aquí le dicen no Gallo, sino la famosa.
Entonces le regalaron su playera de la Gallo, y yo llegué a tocar la puerta porque necesitaba que me entregaran unas cosas que tenían en la casa para llevarlo a la iglesia, y la verdad estaba haciendo oficio. Y para no arruinar su ropa se puso la playera que decía Gallo. Y cuando vio que era yo, se puso amarilla y se tapó. Y dice, yo le dije, ¿qué le pasa? Nada, hermano, nada, ¿qué quiere? Quiero las cosas que dejó su esposo. Ay, pase, ahí están, mi hermano, ahí están. Pero yo me la controlé porque estaba escondiendo algo. Y le dije, hermana, aprenda en la vida a que yo no puedo condenar a nadie, ni juzgar a nadie, ni determinar qué es bueno y qué es malo. Eso es decisión de cada persona. Usted siéntase libre, hermano. Si usted no se condena con lo que aprueba, siéntase libre. Usted está delante de Dios. Al que tenemos que darle cuentas es a Dios. Yo no soy verdugo de nadie, yo no quiero ser verdugo de nadie, pero eso es lo que existen, verdugos, que acusan. Por eso es que mucha gente no quiere saber de religiones. Están cansados, cualquiera que sea. Y por eso es de que el hombre se libera de esas religiones, cualquiera que sea su nombre, y se vuelve una persona liberal y se va al otro extremo. Cuando no entienden que ser liberal e irse al extremo de desgraciar su vida con los vicios y con todo tipo de prácticas que no nos convienen, se hacen esclavos de eso que ahora aprueban. ¿Pero por qué sucede? Porque no han entendido el sumo sacerdocio de Cristo. Va, entonces, quiero leerles, dice, en el 8:9, pero en el 8:8, dice, porque respondiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. O sea, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, donde estaban esclavizados, vivían una vida terrible. En esa esclavitud vino Dios y estableció que hubieran sacerdotes, en este caso Moisés, que era el sumo sacerdote de ellos, que es también figura de Cristo. Y entonces este Moisés, imagínense, ¿qué aprendió el pueblo de Israel en Egipto? A ser contumaz y rebelde. Entonces Dios es tan bueno que levanta al sumo sacerdote Moisés para que este sumo sacerdote dirigiera al pueblo por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y lo tremendo es que la Biblia dice, y Moisés era el hombre más manso en la tierra de aquellos días. Les pusieron al hombre más manso, porque como el pueblo era rebelde, venía Moisés y le decía a Dios, Dios, no les tomes en cuenta el pecado. Dios, perdónalos. O sea, el sacerdote cubriéndoles sus pecados y el pueblo nunca cambiaba. Por eso una de las cosas que dijeron es, nos estamos muriendo de hambre aquí en el desierto. Nos hubieras dejado en Egipto comiendo ajos y comiendo lo que comíamos. Por aquí no hay ni comida. Protestando en contra de Dios. Entonces viene Dios y les manda maná del cielo. Una comida deliciosa que venía del cielo. Y eso los nutría, los alimentaba. Y el pueblo era tan rebelde que tenían que depender de que Dios le diera la provisión. Entonces venían y acumulaban el pan que venía del cielo para el día siguiente, como nosotros. Y el día siguiente el pan amanecía engusanado,
Porque el pueblo tenía que entender que Dios no los iba a dejar, que le iba a mandar la provisión día tras día tras día. Tan tremendo, ya se los dije, que no se les arruinaron sus ropas, sus zapatos. Aguantaron el camino del desierto, hicieron el tabernáculo, Dios tratando con ellos, viendo milagro tras milagro, las maravillas de Dios. Una de las grandes maravillas de Dios era cuando venía el pueblo de Egipto, los soldados egipcios persiguiendo al pueblo de Israel, y se les abre el mar rojo, hermano, y pasan en seco. Y luego que pasan el mar rojo, entran los egipcios y los ahoga a todos. O sea, viendo las maravillas de Dios, el pueblo no aceptó el plan. Hay una ley que deben de cumplir. Deben de humillarse a esta ley. No deben de comer carne de este tipo, no deben de adulterar, no deben de ser rebeldes. No, le puso un montón de leyes. Que esas eran leyes que se podían cumplir por la época que estaba viviendo el pueblo de Israel. Que eran un oasis comparado con lo que vivían en Egipto. Ahí eran esclavizados, los latigaban, los metían presos, les daban las sobras. Entonces no entendieron el plan. Y por eso aquí dice, y Dios se olvidó de ellos. Bueno, pecar quieren, olvidarse de mi ley quieren, bueno, ya ni Moisés los va a cubrir. Y de ellos solo entraron 2 o 3 a la tierra prometida. Y los demás fueron los que nacieron en el desierto. Pueblo rebelde al plan de Dios, a la obra de Dios, a lo que Dios determina. Entonces dice, se olvidó de, no como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme. Luego dice, por ellos dice el Señor en el 10 ahora, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, o sea, en el nuevo pacto con la casa de Israel, porque la primera iglesia cristiana que existió en la tierra era una iglesia judía. Entonces ya hubo un cambio de pacto. Y a ese cambio de pacto ya determinaría que las leyes no estarían inscritas en unas tablas de piedra. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Bueno, pues ¿qué sucede? Si usted y yo entramos al plan, aceptamos al sumo sacerdote Cristo, dejamos que Él determine cuál es la manera que seremos transformados, restaurados, sanados de nuestros conflictos. Nos dejamos en las manos de Dios, porque miren, hermanos, una de las cosas más difíciles de nosotros es cuando queremos, a como dé lugar, hacer nuestra voluntad. Y por hacer nuestra voluntad, es que nos ha ido tan mal, hermano. ¿O no? A mí me ha ido re mal por hacer mi voluntad. Entonces, yo creo que usted ora al Padre Nuestro. Algunos lo repetimos varias veces. Pero se nos olvida que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Lo decimos un montón de veces, pero no nos atrevemos a decirle a Dios cada día, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Para mí esa ha sido una clave. Un día estaba viajando con mi familia porque teníamos una actividad que hacer. Buscamos de cualquier manera para poder comprar los boletos
No rompimos el cochinito porque ni cochinito teníamos, pero por medio de un préstamo agarramos los boletos para llegar a esa actividad que teníamos que cumplir. Pero no teníamos para regresar, ni para comer. Y eso acaba de suceder hace 3 o 4 semanas. Entonces me dice mi esposa, ¿y qué hacemos? Y yo me quedo viendo, pues ¿qué hacemos? Solo digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí descansé. Bueno, me temblaban las canillas, como dicen en mi tierra, porque se necesita fe para decir eso. Hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces, nos subimos al carro, fuimos al aeropuerto, sin el dinero, los boletos, y el que nos llevaba iba corriendo porque teníamos que ir por 2 horas de camino. Y de repente se paró en un banco. ¿Y este qué está haciendo? Dije yo. Se paró en un banco y después se subió al carro. Y yo callado, ¿cómo hacemos? Y como también tengo mi hijo de 14 años, que eso no entienden, sino que esos comen y quieren, y eso sí quieren hacer su voluntad. Los que han tenido ya adolescentes saben que es una etapa dura, hermanos. Son voluntariosos. Bueno. Entonces ya me bajo, me despido de los hermanos, Dios les bendiga. Fuimos de una bendición, gloria a Dios, qué bueno. Entonces me llama el que venía manejando a solas. Y me dijo, venga para acá. Otto me dijo, hermano Otto, venga para acá. Y yo, no sé para qué me quería. Entonces vino, se sacó un sobre con el dinero de los boletos y con extra para poder comer y llegar a la casa. Yo me puse a llorar. ¿Y por qué llora, hermano? Si yo sentí del Señor darle esta ofrenda. No, yo otro día te cuento, le dije. Y entonces le digo a mi esposa, mira, hágase tu voluntad y no la mía. Porque decir, hágase tu voluntad, es descansar en Dios. Por ejemplo, hermano, tú tienes mal un riñón. Los dos. Los dos. Hágase tu voluntad y no la mía. Hoy vamos a orar por ti. Y yo creo que la voluntad de Dios es sanarte. Y así, toda cosa en nuestra vida, hágase tu voluntad. Tengo un problema serio. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque eso es entender el plan. Porque no entendemos que si estamos en el plan, alguien está velando por nosotros y está velando por nuestro problema. Yo creo que aquí todos tenemos problemas, ¿verdad? Sí. Y a veces hay problemas que no tienen solución según nosotros. ¿Cómo le hago? Un día me llamó un hermano, porque, como les repito, uno de ministro tiene que escuchar los problemas de la gente, los pecados de la gente. Y entonces el hermano me habló como 1 hora su problema, y repetía y decía, y ahogado en un vaso de agua el hermano. Y entonces le dije, hermano, ¿por qué te afliges? La solución es esta y esta. Dios no te está condenando, Dios no te está juzgando, Dios te quiere restaurar. Esta es la solución. De veras, hermano, dice. Estaba llorando hasta se le secaron las lágrimas. Y se liberó. El problema es de que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y nos va mal, nos sentimos unos desgraciados. Bueno, yo pues, unos miserables. No sé si usted se ha sentido así, pero yo me he sentido así. Por mis errores, por mis malas decisiones. Y siento como que Dios se aleja de mí. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando sentimos que Dios se aleja de nosotros? Dejamos de buscarlo en lo secreto. Porque dice, Dios no me va a recibir en lo secreto. Y no es tu padre, pues, y no es amor, pues. Llega en lo secreto y el Padre te va a escuchar y te va a dar la solución. Pero a lo que voy. Lo que quiere Dios es que no te afanes por lo que debes o no debes cambiar.
sino permite dentro del plan que Dios ponga sus leyes en tus mentes, en mis mentes y en nuestros corazones. Yo le di mi vida al Señor Jesucristo cuando tenía 14 años. Yo me sentía un gran pecador. Y yo amaba a Dios y quería estar con Dios, pero me sentía tan pecador que decía, yo no voy a poder cambiar nada de lo que yo hago porque soy muy débil. Entonces, el que oró por mí me dijo, mira, tú no te preocupes porque eres débil, el que va a hacer la obra es Dios. Solo acepta el plan. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Bien, vas a poder. Y me hincó a la fuerza. Y que se aquí me dijo, ya bravo. Y repita conmigo esta oración. Y la repetí. Y cuando me levanté de ahí, yo me sentía raro. Y cuando llegué a sentir cosas que yo pensé imposibles de cambiar, sin que nadie me acusara, sin que nadie me condenara, sin que nadie me viera mal, las fui dejando. Y después dije, ¿cómo lo hice? ¿Cómo? Yo creí que era imposible. Pero cuando no es imposible, porque cuando entramos en el plan del sumo sacerdocio de Cristo, Él pone sus leyes en nuestras mentes y las escribe en nuestro corazón. Aquí no es que te digan, tienes que cambiar. Porque si yo le digo a alguien, tienes que cambiar, y es voluntarioso, yo no voy a cambiar, no puedo cambiar. Entonces yo lo que le digo es, métete al plan. Acepta el plan. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no es porque uno cree que es un cambio de religión. Ya les digo, el evangelio de Jesucristo no es religión. No identifiquemos a Dios con una religión. Yo les dije, Dios es amor, Dios es conocimiento y Dios es la verdad. Eso es Dios. Y Él va a hacer la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, entonces miren, porque como hoy tenemos una cena del prójimo, el prójimo es lo más importante, es el amor. El segundo amor, ya lo expliqué aquí la otra vez. El primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amor es amar al prójimo como nosotros mismos. Eso es lo que está establecido. Entonces, no quería dejar de mencionar la importancia del prójimo. Y entonces me encontré con este pasaje. Dice, fíjese pues, nadie enseñará a su prójimo. Fíjese, nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Entonces, yo dije algo absurdo hoy en mi mente. Señor, porque estaba medio preocupado porque no tenía el mensaje para ustedes hoy. Y dije, Señor, no tengo el mensaje. No sé qué les voy a decir o qué les voy a enseñar. Y entonces me sacó el pasaje. Nadie va a enseñar al prójimo. Tú no tienes que enseñarle a ellos. Porque el que enseña es el Espíritu Santo. Yo solo vengo a exponer lo que el Espíritu quiere que usted sepa para poner sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Para mí, ustedes, el prójimo, mi prójimo, después de Dios son lo más importante. Por eso no hay que condenar, no hay que acusar, no hay que juzgar. Por eso no hay que hacerle mal a nadie. Lo que yo no quiero que hagan para mí, no lo voy a hacer con ustedes. Por eso hay que buscar la manera de ayudarnos, de levantarnos unos a otros, de ser una familia y de estar pendientes los unos de los otros.
Eso es el amor al prójimo. Para que entonces venga el Señor y abra su enseñanza por medio del Espíritu para que usted entienda y aprenda. Porque el Evangelio no es una cátedra. El Evangelio no es una teología. El Evangelio no es un libro que se estudia. El Evangelio es la llenura del Espíritu que se llama conocimiento. Tú vienes a ser lleno del conocimiento, no a aprender. Tú no vienes a aprender, esta no es una escuela para aprender. Es una reunión de hermanos, del prójimo, para que al estar reunidos venga la enseñanza del Espíritu a través de cualquier vaso que Dios quiera usar, para que seas lleno del conocimiento. Y a través de ese conocimiento, el conocimiento te libere. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo, por ejemplo, digo, qué horrible es que las ovejas de la iglesia caigan en la mano de un disque pastor. Yo digo esto y ahora hasta me quieren tirar tomates porque ya no les importo, porque los hombres, para poder tener a la gente subyugada a ellos, tienen que demostrar su poder sobre la gente, su autoridad sobre la gente, y los esclavizan. La gente ya no hace su voluntad, sino la voluntad del que los dirige, del que los lidera. Qué triste es salir de una esclavitud para entrar a otra. Sí, había una persona, una hermana que se sentía esclava de su marido y al final se rompió la relación. Y la pobre se sentía libre y cayó en una iglesia donde ahora la gobernaba el pastor. Y dije yo, así como dicen en mi tierra, ve pues, que dije, saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque ahora te quieren gobernar a través de la fe. Y la fe no es para eso, ¿no? No es para eso. La fe es para vivir en libertad. La fe es para vivir en una enseñanza, en un conocimiento que nos lleva a la verdadera libertad. Entonces termino. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Así les está diciendo Dios a ustedes. ¿Quieren conocer al Señor? No va a ser a través mío. Va a ser a través de la exposición de la palabra, en la guía del Espíritu, para que realmente conozca al Señor y le encuentre sentido a estas reuniones, le encuentre sentido a venir a oír la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Y ahí entonces comienza a crecerle su fe y le encuentra sentido a la reunión, sin tener ningún prejuicio religioso de nada ni de nadie, de llegar y saber que hay un orden establecido por el conocimiento y no por astucia de hombres. Y luego dice, y esto tómenlo, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Yo no sé si usted se acuerda de sus pecados. A veces no puede uno ni dormir porque tiene la conciencia sucia. Y cuando uno se acuerda de sus pecados, uno cree que es Dios el que te está acusando. No, no es Dios, es el diablo. Que por falta de conocimiento sigues con remordimiento por lo malo que hiciste.
A lo mejor tenías un gran pleito con tu papá y se te murió y no pudiste arreglarte con él. Y se murió hace 30 años y todos los días que acuerdas que tu papá se murió sin estar arreglado contigo, y ya Dios se olvidó de eso y tú lo sigues teniendo en tu mente. Que por mi culpa se arruinó mi hijo, que por mi culpa esto, que por mi culpa la otra. Sí, por tu culpa y por la mía, y ahora sí puedes decir por mi culpa, por mi gran culpa. Pero ya te quitaron la culpa. Cristo murió por tus culpas. Y si Dios ya no se acuerda de tus pecados, ¿por qué te acuerdas tú? ¿Ah? Así que, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Ahora tienes que pensar en que hay un camino diferente, en que Dios tiene sobre tu vida planes de bendición, planes de victoria, planes en donde Dios quiere que estés mejor cada día en su voluntad y en su amor, y no dejar nunca de alabarlo ni bendecirlo por su grandeza y por su bondad infinita. No sé si quieres aceptar ese plan. Y ese plan es voluntario. Y la voluntad de Dios es que te salves, no que entres a una iglesia, que te salves. Ya termino. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Se acabó el pacto de la ley. Se acabó el pacto de la condenación. Se acabó el pacto obsoleto, viejo, del nuevo pacto, perdón, del antiguo pacto. Por eso es inaudito que en el día de hoy todavía hayan personas que quieren legalizar. Dejemos que las leyes las cumplan los hombres, los jueces en la tierra. Pero Dios no quiere que nadie te legalice, sino que entiendas que el cumplimiento de toda la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso cumples la ley y todos los profetas. No te compliques más la vida. Eso te va a hacer lo que es correcto, sin que nadie te vea. Pero sabemos que todos estamos bajo el ojo de Dios. A él no le podemos engañar. Dios conoce hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Sabías? Yo ya no tengo muchos, pero todavía me los cuenta. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe tus preocupaciones. Dios está pendiente de ti. Solo acepta el plan. Y vas a ver a través de la palabra y del conocimiento al Dios no conocido. Porque a Dios no lo puedes ver físicamente, pero lo puedes ver a través de la Biblia, a través del conocimiento. Y eso va a hacer que las cosas sean mejor para ti. Así que yo espero que la palabra te haya alcanzado. Se siente la presencia de Dios, se siente a Dios aquí entre nosotros. Y Dios quiere que tú te salves y que tú vuelvas. Y que le digas, hágase tu voluntad y no la mía. Hace algunos años, hace muchos años, estaba predicando en Lima, Perú, de una iglesia
de Jesucristo en Lima, Perú, donde el ministro es el hermano José Mestanza. Y ahí llegué a una iglesia que estaba vacía, que estaba como muerta, desconsolada. Había llegado alguien a arruinarles la vida porque los va a condenar, a maldecir. Y cuando me tocó llegar a esa iglesia, sentí la sequedad. Y no hay cosa más horrible que llegar a predicar o llegar a exponer a un púlpito donde la gente no tiene vida espiritual. Y entonces yo le dije, Señor, si tú no me das una palabra, una unción para pararme en ese púlpito, yo no me subo. Porque esta gente necesita algo diferente que solo tú puedes darle. Y me recuerdo que me subí me temblaban las piernas, hermano. Yo tengo de predicar 45 años y todavía me tiemblan las piernas cada vez que tengo que predicar, porque no depende de mí. Entonces me paré y me agarré del púlpito porque me mareé, me iba a caer. Y en eso cerré mis ojos y le dije, Señor, en tu nombre. Y levanté mis manos. Y cuando levanté mis manos, sentí un peso que caía en mis manos. Era la presencia del Espíritu. Y así como está el hermano Orlando, comenzó a tocar el tecladista. Y gracias a Dios, él me pudo seguir con este canto que recibí en ese púlpito. Que quiero cantárselos hoy. Porque por alguna razón me recordé hoy cuando mi hermano Orlando comenzó a tocar las teclas y las notas a través del teclado. Dice, o escúchelo y reciba esta noche. Porque eso fue lo que yo sentí ese día. Dice, siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Cierra sus ojos y trate de cantarlo. Siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Abra sus manos. Sienta el manto del Señor. La Biblia narra de una mujer que tenía problemas con su sangre, se estaba desangrando, tenía hemorragia por sus periodos de mujer. Y en ese momento vio una multitud y vio un hombre que caminaba y la multitud lo rodeaba y ella se metió como pudo entre la multitud.
y solo tocó el manto del Señor. Y el flujo de sangre paró. Y se salvó. Aquí está el manto del Señor. Dile, Señor, cúbreme. Señor, guárdame. Señor, susténtame y restáurame. Reciba. Cubre, guarda, sustenta y restaura a los míos, a mis hijos, a mi familia, a mi prójimo. Recíbelo esta noche en el nombre de Jesús. Recíbelo esta noche en el nombre de Jesús. Espero que el Señor te haya enseñado, te haya hablado y que tú puedas tomar una decisión en tu vida con respecto a aceptar el plan salvador. Con tus manos abiertas, siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí. Que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Si alguien quiere aceptar el plan y quiere aceptar al sumo sacerdote que ve por nuestros pecados en este nuevo pacto, levante su mano y vamos a orar por usted, si alguien quiere hacerlo. Amén y amén. Siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí. Que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura, que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Agradezco a Dios por la oportunidad de poder exponer la palabra esta noche ante todos ustedes. Hermano Orlando es el encargado, es el ministro delegado para poder cuidar esta iglesia. Quiero decirles que nosotros no gobernamos la iglesia, cuidamos la iglesia. Por eso la Biblia dice que lo que tenemos que gobernar como hombres son nuestros hogares y cuidar la iglesia del Señor. Gobernar no por fuerza, no con tiranía, no con desprecio, ni siendo un déspota, sino hacer la función en el amor. Porque la Biblia enseña que tenemos que amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, a nuestros hijos, ser proveedores. Ese es el cumplimiento también del pacto, cumplimiento del plan.